Bien, pues parte la pauta B en una semana que partió bien cargada, ¿eh? Como terminó la anterior, esta sigue cargada con esta determinación del gobierno de presentar esta impugnación o requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el segundo retiro del 10%. Eso y varios temas más. Pasamos de inmediato a saludar a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Cristóbal Belolio también por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, ¿me escuchan bien? Muy bien, pues, y en estudio, en cuerpo presente, como le gusta decir a mi compañero Mauricio Hoffman, que se está tomando sus merecidas vacaciones, está Gerson del Río. Hola, buen día. Hola, Ya pues, Gerson. Hola. usted. No, yo quería partir con algo totalmente distinto. ¿Qué Vamos, movido el fin de semana? Tú decías, Ya, pues. va a partir caliente y movida la semana. Sí, pues. Pero el fin de, no sé si ustedes lo sintieron, pero yo sentí por lo menos dos remesones más o menos fuertes. Y a distintas profundidades, distintas latitudes, además. Pero espérese, ¿de remesones de qué tipo? Para que no... pues, no sé, pensé que... los temblores tremendos. Yo no escuché nada, yo no sentí nada. No te puedo creer. Te juro que no. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Sí, en todas partes, en todo el territorio. Pero bueno, oye, mira, vamos entrando en materia porque se viene una semana muy cargada. Ayer conocimos de esta presentación del presidente de la República al Tribunal Constitucional de este requerimiento ante la imposibilidad de sufrir una nueva derrota política este miércoles en el Congreso. El miércoles se votan en sala los dos proyectos en cuestión, el de Pamela Giles, que ya fue aprobado de manera abrumadora con votos de Chile Vamos en la Cámara de Diputados, y ahora viene en el Senado. Entre medio el gobierno presentó este proyecto que permite un retiro, pero con muchísimas restricciones y con devuelta. Y ante la imposibilidad, me imagino, de en corto tiempo, en corto plazo, de poder contener nuevamente una fuga de votos de sus senadores, concreta este anuncio, esta presentación que va no solamente en contra del retiro del 10%, porque puede que incluso sea sobrepasado por los quórum que habitualmente impiden que el Ejecutivo vaya al Tribunal Constitucional. Más bien va por el mecanismo. Ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Lo que se va a impugnar básicamente es el mecanismo. Pero esas son las cosas. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. No se ve que haya mucha preocupación. Le preguntamos al subsecretario del Interior por las consecuencias en la calle de esto. Él dice, bueno, nosotros tenemos la capacidad de enfrentar esto y controlarlo. O sea, no están evidentemente en consideración en estas presentaciones el factor calle. No sé cómo lo ven ustedes. Andrea. Cristóbal, démosle, pasemos. Él tenía ya demasiadas inquietudes con respecto a eso. Yo voy a aguantar y voy a esperar. Me parece que esta es una discusión enteramente legítima, razonable en democracia. El gobierno considera de que el proyecto que está en discusión hoy, el proyecto Giles, llamémoslo así, es un pésimo proyecto. Bueno, todo el mundo sabe que es un mal proyecto. Ella misma lo ha dicho, pero que ante la inacción del gobierno no nos quedaría otra, ¿cierto? Esa ha sido más o menos esa ha sido como la narrativa estándar. El gobierno dice, bueno, ok, ya que estamos en esta, tratemos de mejorar lo malo que es. Y dos cosas en las cuales se puede mejorar es que sea progresivo, es decir, que los más ricos no sean los que se beneficien, que me parece de toda justicia. Aquí se invierten los papeles porque de repente a la izquierda no le importa que la redistribución sea justa y a la derecha sí, o sea, es un poco el mundo al revés. Y creo que hasta la ex ministra Elia Molina decía así como, ¿cómo vamos a hacer que la gente pague impuestos? Como si la izquierda justamente no se tratara de que aquellos que más tienen paguen impuestos. Y lo otro que también me parece importante de la propuesta del gobierno es que obliga a que la gente reintegre con el paso del tiempo esos fondos para que su pensión no sea aún más miserable de lo que sería sin aquellos fondos. Así que yo por lo menos considero que es mejor al gobierno, pero es una cuestión que se puede discutir. El gobierno aquí está haciendo algo así como, si no puedes contra ellos, úneteles. Y úneteles tratando de mejorar aquellas cuestiones que son evidentemente malas del proyecto. Lo que sí me llama la atención es que una discusión que es perfectamente razonable y que alguien hoy día podría decirme, no, Cristóbal, tú estás mal por esto, se transforma en una discusión tremendamente venenosa, donde prácticamente si no estás a favor de los nietitos, estás a favor de la AFP, te publican el número de tu casa, te quieren funar. Hay algunos parlamentarios ya con un nivel de afiebramiento y irresponsabilidad antidemocrática, creo yo, como Fidel Espinosa, que dicen que prácticamente porque el gobierno va a hacer uso de una atribución constitucional,
como es recurrir al TC, debiese renunciar y adelantar las elecciones. O sea, creo que todos se pasan para la punta, hay muy poca gente que realmente le importa a la gente, cada uno está viendo de qué manera puede sacar su mejor tajada. ¿Sabes qué? Me puedo colgar un poquito de lo que dices tú, Cristóbal, y te doy al tiro la palabra, Andrea. Lo que pasa es que la columna de ayer de La Tercera, yo hablo de la columna editorial, que da cuenta del pensamiento y de la línea editorial de este diario, digamos, importante, ¿no? Señalaba que independientemente de que efectivamente su tesis era que todo esto se está haciendo y lo está haciendo, no lo decía con nombre y apellido la diputada Pamela Giles, hablaba del proyecto del segundo retiro del 10%, pero señalaba que en el fondo lo que pretende es terminar con el actual sistema de pensiones, es decir, desfondar el sistema, contribuir a que eso ocurra, decía en la editorial, y decía que el oficialismo se ve arrastrado, algo así como, ups, no sé qué hacer porque estoy siendo arrastrado por esta corriente de la cual no puedo salir. Pero decía también algo bien importante, a mí me gusta leer estas editoriales porque dan cuenta, sí, del pensamiento efectivo, ¿no es cierto?, del sector que está hoy gobernando, cuando dice que la respuesta del gobierno resultó tardía. Es decir, todo esto tiene que ver también con un gobierno que ha actuado de forma, nuevamente, tardía, respecto de decisiones como la misma reforma previsional que debió haber sido presentada con fuerza, con contundencia mucho antes. ¿Para qué? Para evitar, evidentemente, que entre el primero y el segundo se dieran las condiciones justamente para el segundo. Lo planteo así porque creo que es una discusión válida. Andrea. No, o sea, creo que hay muchos flancos abiertos, no solamente la letra del segundo retiro. Yo creo que es más o menos clave, donde ayer, además, en una larga entrevista, el ministro Briones, uno entendió, en 2 medios además, uno entendió cuáles son los argumentos, ¿no? Los argumentos es en el mecanismo, qué es lo que hay ahí o dónde está el gobierno centrando su fortaleza, es que se está creando prácticamente, según lo que dice ellos, una constitución paralela, hay que respetar las leyes, hay que hacer lo correcto, no lo popular. Esos son más o menos, digamos, los argumentos en términos de o sea, es decir, el gobierno lo que está empujando ahí es ser el protector de la institucionalidad democrática. Eso entiendo yo que es el argumento del gobierno ahora, más que con respecto a si era adecuado, si los fondos, etcétera, etcétera, y tratando de defender también la idea que hemos sido uno de los países de Latinoamérica que más dinero ha puesto sobre la mesa en esta pandemia, pero yo creo que es una ruta arriesgada, compleja en estos momentos. Uno puede decir en términos técnicos o en términos del corazón de lo que tú te quieres defender, podría ser entendible, pero creo que solamente enciende la pradera. Además, dentro del propio gobierno habían distinciones. Hoy día el ministro Monkever tuvo que salir a decir que sí, que él efectivamente, recordemos que él fue bastante blando con respecto a qué es lo que había que hacer con este segundo retiro. Ahora él dice, bueno, yo estaba a favor de ese segundo retiro como era, porque no teníamos un proyecto paralelo, ahora lo tenemos, pero es igual, pero no es el mismo, o sea, nadie lo entiende mucho. Yo creo que es una pésima estrategia, creo que además hable un franco en la calle, no sé si escucharon ayer o vieron ayer, algunos no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades también comenzaron los caceroleos, llamados de la gente a ir al Tribunal Constitucional, y además enciende la pradera, tal cual como dices tú, Cristóbal, en el propio Congreso, ¿no? Donde ya la situación es tensa, ahí ya tenemos unas declaraciones como Espinosa y otros diputados que a mí también me parecen salida de madre, digamos, como se dice literalmente, se pasaron 4 pueblos. Pero digamos, ¿cuáles son las declaraciones? Yo creo que es importante. Dale, ¿tú las tienes a mano? ¿Tú las tienes ahí o no? No las tengo directamente a mano, por eso yo te digo. Yo las tengo. Tú las tienes, Dale. Porfa. No, lo que dice, aquí lo tengo, lo que dice Espinosa es que adelantar elecciones es la solución y la salida democrática para recuperar gobernabilidad y evitar un nuevo estallido social producto de la tosudez del presidente Piñera. Hay que actuar para no ser cómplices. Y esto me parece de una grandilocuencia. O sea, de partida ya tenemos un año donde yo creo que no cabe una elección más. Tenemos elecciones en abril de constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales. Luego tenemos las primarias presidenciales y luego unos meses después tenemos justamente las presidenciales. O sea, adelantar elecciones, ¿para qué? ¿Por qué?
¿En qué sentido añadirle más incertidumbre todavía al Big Bang jurídico que significa redactar un nuevo orden constitucional? Y no puede ser que una persona que supuestamente trabaja en esto hace un buen tiempo considere que es la solución adelantar elecciones, entendiendo que todos los procedimientos pueden seguir desenvolviéndose de manera bastante regular. El gobierno irá al Tribunal Constitucional dirá sí o no, más o menos, a veces, bueno, como ha pasado en otras ocasiones. O sea, si no me gusta a mí como las cosas están resultando, entonces pateo al tablero y no reconozco, que me parece que ha sido la tentación que durante estos meses desde el estallido social ha cundido en la izquierda, en parte de la izquierda, no reconocer el triunfo legítimo de Sebastián Piñera y que le corresponde terminar su mandato 4 años. Y en un momento complejo como el año pasado, cuando se sucedían las violaciones a los derechos humanos, te creo. Ahí yo creo que hubo un momento muy complejo. Y muchos de nosotros nos preguntamos, en nuestro foro interno, pero también en conversaciones, ¿pasará Piñera agosto en el sentido figurado? ¿Podrá terminar su mandato un gobierno que viola los derechos humanos como lo estamos viendo? Pero ahora no estamos ni siquiera en esa situación. Ahora es una discusión política enteramente legítima entre órganos del Estado que están pensando de qué manera podemos ayudar mejor a los chilenos en una situación de excepción como la pandemia. O sea, menos tiene que ver ahora que lo que tenía que ver antes. Sí, no sé si lo leíste, lo que dijo también Karim, ay, se me fue el apellido. El diputado Karim... Sí, Payasesco me pareció. Pero espérame, el presidente Karim Bianchi, que Bianchi. Está ahí por su papá. Pero o sea, por dejémonos eso, aquí por de endiosar a personas que supuestamente representan la voz del pueblo. Él está ahí por su papá y lo que pone es presidente, brazos cortos y manos largas. Es un psicópata ambicioso, inhabilitado para gobernar. Desubicado total, pero hay varios que están ahí por su papá. Sí, no, digamos, eso es transversal, no sé, bueno. Sí, o sea, totalmente. Pero para que sí. no nos... O sea, aquí no estamos hablando de grandes representantes de la voz del pueblo con una larga trayectoria de consecuencia. Aquí estamos hablando de gente que está buscando sus 15 minutos de fama y que caigamos en lo que estamos haciendo hoy día, que es pasarles tribuna. Están sentados ahí porque la gente votó por ellos también. Entonces ahí también tampoco uno pasa por el plumazo de que él no tiene la misma legitimidad porque ni el porcentaje, porque es hijo de, no sé, como que también creo que uno a veces pasa por eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo que es una desubicación. Hoy día amanecí enojado, Andrea, no, toda la razón. Lo que quiero decir es que yo también encuentro que no solamente es a mí me parece una desubicación total, creo que está al borde de algo no permitido. Uno no puede salir así como así, teniendo además siendo una autoridad elegida por el pueblo que debiera ser más aún y más robusto. ¿Cuáles son tus declaraciones? Y parece que es al revés, ¿no? Parece que hay más soltura hablando de psicopatía, hablando de detalles físicos sobre el presidente de la República. Me parece fuera de tono. Bueno, ¿y qué me dicen ustedes de las amenazas a la senadora Carolina Goich? Eso no lo supe. Claro, porque ocurre que ella recibió amenazas de que iban a quemarle su casa por el famoso tema del retiro del 10%. Entonces, ¿qué pasó? Que naturalmente ella puso todo a disposición de la brigada investigadora del cibercrimen metropolitana, de la Policía de Investigaciones, que son súper buenos, ¿eh? Ojo que son súper buenos. Sí. Logran llegar así, pero de una. Hacen un cruce. Bueno, finalmente lograron llegar al tipo que había hecho las amenazas por las redes sociales. Esta persona finalmente resultó ser un hombre de 32 años, que tiene estudio universitario, no tiene antecedentes penales, registra domicilio en Colina, y al ser entrevistado en su calidad de imputado, dijo que efectivamente fue él quien realizó las amenazas. Eso es lo que dice el subprefecto Luis Orellana, que es el jefe de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana. Pero es que se los cuento. Esto fue a través de Instagram, del perfil a través de Instagram, y él mismo, al enviar el mensaje, cambió su perfil para que no fuera descubierto. Pero por eso les digo que los de cibercrimen, pucha, que son buenos, porque lograron llegar. ¿Ah? Y andar tirando amenazas por redes sociales es la cobardía ya, pero es horror. Bueno, pensar quemarle la casa a una mujer con su familia porque piensan en el distinto a ti respecto a una votación. Es tremendo, pero mira, quedó apercibido, dice la información, por el artículo 26 del Código Procesal Penal. Lo bueno es que no le va a salir gratis, esperemos que así sea, porque no puede ser gratis que tú amenaces, que hagas este tipo aquí ha habido todo tipo de amenazas. Hay gente que le han amenazado, ni hablemos de la presidenta del Colegio Médico y que así, también. amenazas, pero
tremendas, ¿te Terrible. fijas? Entonces, pero eso te digo, entonces ella lo primero que dijo en esta entrevista que tuvimos hace poco, antes de entrar al tema del 10%, dijo, o sea, ¿qué mundo nos estamos moviendo para llegar a esto? Y yo le dije y le reproduje los dos tweets, ¿no es cierto?, que ustedes acaban de señalar, pero sobre todo el del Karim Bianchi, porque es como, ya está bien si tú puedes tener críticas respecto al presidente, pero no puedes usar ese lenguaje. No, por supuesto que no. O sea, porque ese lenguaje lo que único que hace es como decirle a todos los fanáticos finalmente que están a la galería fanática dispuesta a todo, hey, vamos a alentar eso, ¿te fijas? Entonces hay una cosa así que como que es hasta sediciosa, que yo encuentro que es muy peligrosa en una democracia. O sea, pensemos solamente lo que ha hecho Donald Trump durante 4 años, horadando y levantando a sus huestes, haciendo que el odio se convierta en el motor de movilización ciudadana. No puede ser, po. No podemos llegar a eso. Sí, es muy delicado porque además proviene desde el órgano que se supone sublima todas esas cosas, porque en el fondo el Parlamento precisamente es para eso, para resolver los conflictos a través del diálogo, entendimiento y por supuesto también la representación ciudadana a través del voto. Oye, un par de detalles a propósito del requerimiento presentado ayer por el gobierno al Tribunal Constitucional. Esto no paraliza la discusión y lo otro puede suspender su promulgación, es decir, puede que se apruebe y hasta que no se resuelva, no estar ahí con la pelota, el fierro caliente el gobierno, lo va a tener el Tribunal Constitucional. Por eso uno de los titulares de los diarios de la semana era el presente griego, o sea, lo que viene adentro del gobierno al Tribunal Constitucional. Ahí va a estar focalizada salud. Hay alergia todavía, parece. A ver. O los zancudos, ya No, pasamos de las pero polillas. alergia ¿no? arriba. Las polillas, oiga, las polillas Pero- siguen, ¿ah? Ojo con las Pero polillas. hay un punto que dice Gerson, que es súper Le importante. restó porque- toda seriedad a lo que estaba diciendo. Claro, estamos hablando de cosas Oye, muy yo creo que serias. esto es sublime. Y el elefante ahí. Claro, parecía el chacal de la trompeta. No, me parece que es súper importante analizar también esto a propósito de lo que ¿Qué decía cosa? Gerson en una clave que es distinta, que es la clave de si es políticamente prudente o no recurrir al TCEPO, que esa es otra discusión. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Una cuestión es si tienen el derecho constitucional o no, y por eso me parece un poquito ridículo decir Ya. que hay que sacar al presidente porque va a hacer uso de una herramienta constitucional. Es como No. querer sacar a un diputado porque va a querer presentar una acusación constitucional. Tú puedes estar de acuerdo o no. Claro, exacto. Y decir si es que el tiempo corresponde o no, si es que es prudente o no, si es que le está echando más leña al fuego o no. Todas esas son consideraciones políticas válidas y más de alguno de nosotros piensa que sí, que efectivamente es echarle más leña al fuego. Pero amenazar con que no puede seguir siendo presidente porque está haciendo uso de una... Me parece que es otra cosa. Hablando seriamente, claro, acá hay una lucha esencialmente política, incluso que relativiza los puntos de partida o los principios del propio Ejecutivo. O sea, va a relativizar todo lo que ha dicho anteriormente con la presentación de un proyecto que permite un retiro, para empezar. Lo otro... ya se había anunciado que en la reforma o que la reforma de las pensiones también existía la posibilidad de que tú pudieras retirar plata para tu primera vivienda. Es decir, el principio de que esto es tremendamente malo y no se puede hacer, se relativizó con estas dos posiciones del Ejecutivo. Y ahora, el gobierno está solo, el presidente está solo. Se está quedando solo, por lo tanto, hace uso de sus prerrogativas presidenciales, el presidencialismo en su máxima expresión, al recurrir a estos argumentos y también a estos dispositivos. Incluso no lo acompañan parlamentarios de su propia coalición. Entonces, en el fondo, acá hay un gallito nada más que político, pero insisto, sin medir consecuencias, o al menos la tienen medida, y en el fondo dice, como nos manifestó hoy día el subsecretario del Interior, lo que pasa en la calle de manera violenta es antidemocrático, nosotros vamos a tener que hacerle frente, pero insisto, poniendo la figura del presidente ante todo. O sea, él vuelve a utilizar las prerrogativas más fuertes que puede hacer uso un presidente a través de esta presentación. Ya pues, oiga, nos están apurando, dicen que tenemos que ir a pausa, así que yo voy a partir saludando.